Hoy queremos empezar una nueva serie de estudios, ahora basados en la primera carta de Pedro, así que, bueno, le he pedido al hermano Ricardo ahí que prepare para leernos el texto. Nuestro texto va a estar hoy en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, es solo la introducción hoy, y después nuestro hermano Kevin ahí nos va a guiar en una palabra de oración al Señor. Así que, Ricardo, si podés leer, por favor, el texto. Bueno, ¿me escuchan bien? Yo sí, por lo menos. ¿Sí? Bien. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Amén. Oremos. Padre Santo y Señor que estás en los cielos, gracias, muchas gracias te damos porque podamos compartir como tu iglesia y disfrutar este tiempo donde hermanos con un mismo sentir y un mismo interés en aprender y en conocerte más a ti, podemos reunirnos. Y Señor, gracias por este formato que tú nos permites, gracias porque tenemos la posibilidad de estudiar tu palabra y escucharte y estar también en alguna manera relacionándonos entre hermanos. Queremos pedirte por tu palabra que va a ser entregada en esta mañana, y tú des las palabras justas a tu siervo para que podamos recibir de ella lo que necesita cada una de nuestras vidas y preparar nuestros corazones para poder disfrutar de esto. Nos dejamos en tus manos, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, ha sido, bueno, es algo obvio para todos, ¿no? El hecho de que en los últimos meses muchas cosas que teníamos como comunes hayan dejado de serlo, ¿no? Incluso algunas cosas como este hecho de podernos reunir físicamente, por ahora, por este tiempo todavía, es algo que no lo tenemos, ¿no? Y era algo totalmente común en nuestras vidas. Y puntualmente esta situación se ha generado ahora por esto de la pandemia, pero en realidad todo en nuestra vida, nuestra propia vida, nuestra salud, la familia, la iglesia, el Estado, cada cosa en este mundo está afectada por el pecado que nos rodea, ¿no? Y sabemos que hay muchas cosas que están totalmente fuera de nuestro control y que son realmente inestables. Y Dios en su sabiduría, en su providencia, nos sostiene, nos afirma, nos consuela, y también muchas veces permite que tanto individualmente como a veces colectivamente, como nos está tocando pasar ahora como iglesia, tengamos que afrontar tiempos de prueba para nuestra fe. O sea, si miramos alrededor nuestro, vemos que hay muchas cosas que día a día se van poniendo más difíciles, ¿no? Para nosotros como creyentes, como iglesia, creo que es muy propicio que podamos tomarnos un tiempo para estudiar esta carta del apóstol Pedro, esta primera carta del apóstol Pedro, que si bien fue escrita hace muchos siglos, en el siglo I, en realidad tiene muchísimo que darnos, que decirnos, obviamente, en la palabra de Dios, a nuestras vidas hoy, puntualmente en lo que nos está tocando pasar. Y hablo como iglesia, ¿no? No hablo de situaciones personales o particulares, voy a aclarar esto un poco más adelante también, sino que Dios también en su providencia hizo posible que llegue hasta nosotros hoy esta carta que Él inspiró a Pedro a escribir, y espero, ha sido mi oración, hermanos, que Dios en su gracia nos permita disfrutar
O sea, tener y disfrutar de esa seguridad, de ese consuelo que podemos tener, que provienen de Dios, en medio de lo que nos toque pasar, y más allá de las circunstancias, porque justamente este fue el propósito por el cual Dios inspiró a Pedro a escribir esta carta. Según el texto que nos leyó ahí el hermano, hoy vamos a ver 3 puntos principales. Vamos a hablar, o voy a hablar, sobre el autor de la carta. Vamos a ver sobre el contexto, es decir, el tiempo en que fue escrita la carta. Y tercero, los destinatarios. Bueno, como leímos, la carta inicia con el saludo del apóstol Pedro, o sea, es el autor de la carta. Recordarán que Pedro no se llamaba así, él se llamaba Simón. Pedro nació en un pueblito que se llamaba Betsaida, estaba a orillas del mar de Galilea, era un pueblito pequeño, pero curiosamente el Señor eligió de ese lugar 5 de sus discípulos, no solamente Pedro es uno de ellos. Al haber nacido en un lugar pegado al mar, el oficio, la profesión de Pedro fue, o de Simón en ese momento, fue la de pescador, ¿no? Cuando Pedro conoció al Señor, ya estaba casado y se había mudado con su familia a una ciudad más grande, a Capernaum. Y recordemos que Pedro tenía un hermano que se llamaba Andrés, y por los datos que tenemos, sabemos que los dos fueron discípulos de Juan el Bautista, antes de ser discípulos del Señor Jesús. Así que, como discípulos de Juan, ellos seguían las enseñanzas de Juan, y también ellos, hasta ese momento, seguían trabajando en lo que era su oficio habitual de pescador. Pero fue cuando Andrés escuchó a Juan el Bautista referirse acerca de Jesús como aquel Cordero de Dios que quiso ir a verlo, que quiso conocerlo, y así lo hizo, y cuando él estuvo frente al Señor Jesús se dio cuenta de que estaba frente al Mesías que ellos esperaban, al Mesías prometido por los profetas. Y una de las primeras cosas, o lo primero que hizo, fue acudir a Pedro, fue a buscar a su familia, a su hermano, y a contarle que había encontrado al Mesías. Antes tenía un poco esa particularidad, lo vemos varias veces en los evangelios trayendo personas al Señor. Todo esto que estoy contando lo podemos ver en Juan 1:35 al 42, si hay alguien tomando nota. Y bueno, Andrés fue en busca de Pedro. Perdonen si hago permanentemente la aclaración, todavía es Simón. Andrés fue en busca de Simón, y tuvo ese encuentro con el Señor en que el Señor le cambia el nombre, o le pone un sobrenombre. Y es que el Señor Jesús, que ya sabía de antemano la tarea que tenía para encargarle, decidió llamarle Cefas, tanto en arameo como en griego, significa lo mismo, es piedra o roca. Y me gusta por ahí pensar en cómo se dieron las cosas, y Pedro no tendría ni idea seguramente de lo que estaba ocurriendo, ni lo que significaba ese cambio de nombre o ese sobrenombre que Jesús le ponía, pero Pedro se va a convertir en uno de los instrumentos más eficaces, útiles, en manos del Señor Jesucristo para predicar la palabra en ese tiempo, ¿no? Pedro, de muchas maneras, es un gran ejemplo para nosotros, este hermano, es un gran ejemplo del poder de Dios para transformar una vida completamente, porque si uno avanza y sigue la vida de Pedro, vamos a ver cambios radicales, totales en su vida. Quería referirme un poquito a este tema del liderazgo de Pedro. Hay un poco de discusión o de diferencia en cuanto a si un líder nace o se hace. Y acá en la vida de Pedro parece que hubo un poco de las dos cosas, porque si nosotros tomamos en cuenta su forma de ser, era una persona curiosa, una persona deseosa de aprender, de saber más, una persona que está permanentemente haciendo preguntas, tomando la iniciativa para
para buscar que el Señor Jesús le explique diferentes cosas que Jesús decía. Es bien conocido también por esa determinación casi imprudente, de esa determinación para hacer o para decir cosas. Y en los primeros tiempos que estuvo con el Señor Jesús, también vemos que tenía mucho que aprender este hermano, por supuesto, acerca de la humildad, de la sumisión. O sea, todo lo que finalmente un líder espiritual haga, esencialmente debe estar marcado por esa sumisión a toda autoridad legítima, especialmente a Dios, a su palabra, y bueno, sabemos, en fin, que Pedro iniciaba un proceso, como cada uno de nosotros cuando encontramos la verdad del Evangelio, cuando el Señor nos rescató, empezamos un proceso, ¿sí? Un proceso que, dependiendo de la persona, va a ser en un tiempo u otro, pero es necesario que entendamos que Pedro es un buen ejemplo. Pedro necesitaba ser adiestrado, pulido, madurado, y es justamente lo que el Señor Jesús va a ir haciendo con su vida, aunque, bueno, también por su forma de ser y por distintas cosas, Pedro va a aprender muchas cosas por experiencias duras. No digo por las malas, porque todo ayudó para su bien, pero sí le fue difícil a este hermano muchas veces comprender ciertas cosas. Bueno, Lucas después, en el capítulo 5 de su evangelio, nos cuenta el momento en que el Señor Jesús los llama a dejar su oficio de pescador y que lo siga, y que ahora se convierta, porque Él lo va a convertir, mejor dicho, en un pescador de hombres. Y esto Jesús lo hace justo después de lo que conocemos como aquella pesca milagrosa, ¿no? Aquella pesca sobreabundante de peces, que era no solo un milagro, sino también una señal que apuntaba a este llamamiento que Jesús estaba haciendo sobre Pedro. Lo hemos dicho, o lo hemos visto varias veces, pero siempre es importante entender el contexto en el cual el Señor Jesucristo hacía un milagro. Por eso, muy apropiadamente, el evangelista Juan habla de señales milagrosas. O sea, no solamente eran hechos milagrosos, también eran una señal. Siempre que el Señor Jesucristo hacía algo, apuntaba o tenía un propósito específico. Cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, como lo leemos en Juan, no recuerdo mal, el capítulo 8, en el próximo capítulo vemos que le da vista a un ciego de nacimiento. O sea, el Señor Jesús hacía declaraciones y después las respaldaba, normalmente con alguna señal milagrosa que autenticaba lo que Él decía y también su identidad como hijo de Dios. Pedro aparece en las Escrituras como Pedro o como Simón Pedro. Lo llamó el Señor Jesús mismo a él a formar parte de su grupo apostólico. Sabemos que fueron 12. También por distintas cosas que vamos viendo en los evangelios, podemos concluir de que Pedro fue de muchas maneras quien se convirtió en el líder de ese grupo. Y además Pedro tuvo el privilegio de ser uno de los más cercanos al Señor. Fue Pedro quien, con 2 discípulos más, tuvo el privilegio de ver al Señor, ver la gloria del Señor en el monte de la Transfiguración. Fue Pedro el único que caminó sobre el agua. Fue Pedro aquel, si bien en nombre seguramente de todos los discípulos, pero fue él el que hizo esa gran declaración que encontramos en Mateo 16:16, cuando, refiriéndose a Jesús, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro el primero en pararse, en ponerse de pie con valentía, dada por el Espíritu Santo, y hablar a esa multitud de judíos, predicar el Evangelio a esa multitud de personas que hacían muy pocos días habían matado al Señor, y todos sabemos el resultado de esa predicación, ¿no? Ese día Pedro inauguraba, o se inauguraba la iglesia, empezaba la iglesia del Señor,
Y también, de alguna manera, empezaba un proceso por el cual los gentiles, o sea, nosotros que no éramos judíos, íbamos a poder llegar al conocimiento de este Dios que tenemos, de nuestro Dios. Y si bien Pedro hizo esa y muchas otras cosas más, también durante estos 3 años y medio más o menos que estuvo con el Señor Jesucristo, mientras Jesús predicaba el Evangelio en distintas partes, Pedro recibió más de una reprehensión, y hay una particularmente dura o importante sobre su persona, que ocurrió aquella noche en que el Señor Jesús se iba a entregar, iba a ser arrestado y iba a comenzar ese camino hacia la cruz. Pedro no había tomado en cuenta la advertencia que Jesús le estaba haciendo a los discípulos y puntualmente seguramente a él mismo, un poco antes de ser arrestado. Voy a compartir ahí en pantalla, si quieren leerlo conmigo. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31. El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le dijo: Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y no se compartió el versículo, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ir puliendo a esto. Bueno, y todos conocemos el triste hecho de que, sí, se cumplió lo dicho por el Señor. Pedro negó al Señor 3 veces, y con juramento, con maldición, algo muy importante. Pero también muy importante, o más importante todavía, es que por la gracia de Dios, ese no fue el fin del ministerio, o no fue el fin de la historia de este hermano, al contrario. Días después, Jesús tiene un encuentro con Pedro. Pedro es perdonado, Pedro es restaurado, y Pedro es comisionado para hacer este trabajo que el Señor le anunciaba ahí en lo que leí en el verso 32. O sea, Jesús había orado y por supuesto su oración fue contestada, se cumplió lo dicho por el Señor, y Pedro fue reavivado en su fe y pudo seguir sirviendo fielmente. Un hermano tremendamente fiel el resto de su vida, una persona muy usada por Dios, y fue así hasta poco después que escribió esta carta que empezamos a estudiar hoy. La primera y la segunda carta de Pedro fueron escritas por él un poquito de tiempo antes de aquel incendio famoso en Roma y de que el Imperio Romano le diera muerte. Pedro empezó la carta y se identificó a sí mismo como Pedro, apóstol de Jesucristo, y siguió con la carta. Y aunque Pedro ya para este tiempo tenía más de 30 años sirviendo al Señor, él podría haber dicho muchas cosas sobre sí mismo para presentarse, pero Pedro en definitiva sabe muy bien que la carta no trata sobre él, no son sus pensamientos o su criterio que va a plasmar en esa carta, sino que él va a exponer un mensaje de Dios para confirmar a estos hermanos en la fe, para confortar a estos hermanos en la fe que estaban atravesando dificultades terribles, terribles. Hoy vamos a ver un poco del contexto, y yo no soy historiador ni nada de eso, pero quiero citar o quiero que entendamos bien el contexto en el cual Pedro escribe esta carta, porque estos hermanos, estos cristianos que estaban dispersos en esta región, estaban siendo atacados, estaban siendo perseguidos por las autoridades políticas, por el Imperio Romano, además de la hostilidad que ya sabemos venía por parte de los mismos judíos, por parte de sus mismos compatriotas. Así que Pedro se presentó como apóstol de Jesucristo, no hay ninguna duda, no está en discusión su autoridad, no tiene más nada que decir, es apóstol
del Señor Jesucristo porque el mismo Señor lo nombró así. Y saben, en este caso particular de las Escrituras, con lo que él está haciendo, este título de apóstol significa uno que ha sido capacitado con una autoridad especial de parte de Cristo para hablar en su nombre. Uno que ha sido capacitado con una autoridad especial de parte de Cristo para hablar en su nombre. Y es por eso que nosotros comprendemos y decimos muchas veces, ya cada vez que pasamos por este tema, de que en este tiempo no puede haber personas que se autotitulen, que se proclamen como apóstoles. No puede serlo porque ninguno de ellos ha sido capacitado de manera especial directamente por Cristo para hablar en su nombre. Y esto es un tema peligroso, lo hemos visto otras veces para la iglesia, porque si se añaden revelaciones nuevas o cosas nuevas a lo que ya tenemos, bueno, sabemos que esas personas están perjudicando hacia la iglesia. Esas personas van a tener que dar cuenta al Señor por esto, y van a tener que dar cuenta también a aquellos que los escuchan, a aquellos que los siguen. Entonces, es importante reconocer en la palabra de Dios que los apóstoles nombrados por el Señor Jesucristo fueron 12. Cristo mismo los llamó y los comisionó para una tarea muy específica que ellos tenían que hacer, y cuando ellos se murieron, ahí terminó este oficio. No es como era el sumo sacerdocio, de que pasaba de padres a hijos. Esto no fue así, sino que Dios, Jesucristo los comisionó, ellos hicieron la obra que tenían que hacer, y al momento de morir, la obra que ellos tenían que hacer estaba completa, y la Biblia también. Así que ese oficio, ese título de apóstol, cesó en aquel momento, no está vigente. Pablo, hablando sobre la importancia de basarnos en el fundamento que Dios ha establecido, escribe a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 y 20, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Hay un pasaje en Apocalipsis, creo que es capítulo 9, donde en la visión Juan ve que las columnas del templo, las 12 columnas del templo, tienen los nombres de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, los 12 apóstoles del Cordero. O sea, reitero, no hay manera de que hoy por hoy haya personas que ostenten llevar este título. Volviendo al tema de Pedro, si miramos bien, como vengo diciendo, alguna característica de la forma de actuar, de la forma de ser de Pedro, creo que podríamos concluir de que era una persona bastante impulsiva o arrebatada, como decimos nosotros, ¿no? Y un ejemplo claro de esta forma de ser, de actuar de Pedro, es lo que ocurrió también en esa noche en que Jesús es arrestado, cuando viene la guardia del templo, nada menos, a llevarse al Señor Jesús, y Pedro saca la espada que tenía y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Uno se pregunta, ¿qué habrá tenido en la cabeza Pedro en ese momento para hacer esto? Porque era la guardia del templo, una guardia de élite, una guardia que no era cualquier cosa. No sé qué habría pensado él, por qué habría actuado así. Seguramente puede ser que él estaba condicionado por los anuncios del Señor Jesús. A veces sabemos que había un ambiente muy tenso, y Jesús ha hecho declaraciones muy importantes en las últimas horas. Quizás por eso tenía una espada, pero ¿qué pensaría Pedro? ¿Que le iba a cortar la cabeza a todos? No sé. Seguramente él actuó así, movido por la injusticia que se estaba cometiendo. Pero hago mención de este hecho particular porque lo que vamos a ver en todos los años que siguen en la vida de Pedro, en la vida de este siervo del Señor, es que vemos a una persona completamente diferente. O sea, aquel carácter, o la forma de ser, de actuar de Pedro, que era
bastante inestable y cambiante o impulsiva, arrebatada, había cambiado, había sido transformado. Y se dan cuenta, hermanos, queridos, como vengo diciendo del principio, que Pedro es un buen ejemplo y de ánimo para nosotros, porque hay maneras en las que Dios, especialmente a través de su palabra, pero a través de personas, a través de circunstancias, el Señor moldea nuestras debilidades y transforma esas debilidades para su gloria en cosas que Él puede usar, y nos capacita y nos fortalece para poder hacer las cosas que el Señor ha preparado para que hagamos. Esa noche que Pedro reaccionó así, lo hizo llevado por su carácter, por querer tener el control él de la situación. Pero lo que vamos a ver en esta carta, que con la gracia del Señor vamos a ir estudiando, es, como dije, una persona totalmente cambiada, un carácter totalmente diferente. Y eso sucede en cada una de nuestras vidas cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje, aplique la palabra de Dios en nuestros corazones y, como dije, vaya transformando nuestras debilidades, vaya transformando nuestro carácter. Y un buen punto de aplicación acá sería examinar a nuestra propia vida y analizar nuestro carácter. Si llevamos 10, 20, quizás 30 años como creyente y nuestro carácter sigue igual, bueno, sería necesario y sería muy beneficioso preguntarnos por qué es así. Porque acá estamos viendo el obrar de la gracia, el obrar del poder de Dios en una vida tan simple y corriente, tan común y corriente como la de ustedes, como la mía. O sea que lo mismo que sucedió con Pedro aplica para nosotros. Si bien Pedro, como dije, tenía una comisión, una tarea especial, nosotros no tenemos exactamente lo mismo, pero sí tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo con valentía, y tenemos que hacerlo reflejando amor para con los perdidos, ser servicial, un montón de cosas que naturalmente no las tenemos. O sea, Dios tiene que capacitarnos, Dios tiene que modelar estas cosas que son parte de nuestra vida cristiana. En esta carta de Pedro, inspirado por Dios, por supuesto, Pedro va a escribir a creyentes como ustedes, como yo, que estaban sufriendo persecución a causa de la fe. Y acá quiero hacer una salvedad. Esta carta trata acerca de esto, de cuando sufrimos, ya sea personal o colectivamente como iglesia, porque estamos en un mundo dominado por el pecado, donde hay alrededor nuestro, vemos el mover de estos poderes satánicos que se confabulan, que están en contra de todo lo que sea Dios, incluyéndonos a nosotros. Entonces, esta carta está apuntada no al tipo de sufrimiento que nos provocan nuestras malas decisiones o nuestra inestabilidad en nuestra fe. No es algo que tenga que ver exactamente con eso, sino más bien a cuando nos toca pasar por situaciones difíciles, o por nos toca sufrir, o como estos hermanos, llegado el caso, incluso hasta morir por causa del Evangelio. Dios ha querido que llegue hasta nosotros esta carta y llega en un tiempo en el que necesitamos reafirmar esto que traiga, y que esto traiga consuelo a nuestras vidas, queridos hermanos. Estas personas estaban sufriendo injustamente. Y Pedro, cuando escribe esta carta, no vamos a ver que él haga ni siquiera una mención acerca de atacar al régimen político o rebelarse contra la autoridad de los gobernantes. Y es cierto de que los estaban discriminando y que los estaban incluso hasta matando injustamente, pero no hay ni una sola insinuación, no hay ni una sola palabra acerca de rebelarse a la autoridad. Y es que Pedro, por supuesto, inspirado por Dios, él tiene presente que los principios sobre autoridad siguen vigentes, sea quien sea que estén gobernando, sea que esté gobernando un malvado, como vamos a ver que fue Nerón, o los dos que lo sucedieron, o que sea cualquiera el que esté gobernando. O sea, eso no cambia el hecho de cuál es nuestro lugar como creyentes
y voy a ir avanzando sobre esto, espero que el Señor nos dé claridad. Específicamente en el capítulo 2, verso 13, vamos a leer de esta carta: por causa del Señor, muestren ser respetuosos a toda institución humana, se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores. Así que Pedro no va a basar su esperanza, no va a traer esperanza a estas personas que están sufriendo, en el hecho de apoyarse, no sé, en el punto de vista, como hoy es muy común, no sé, del tema de los derechos humanos, o la legalidad, o no va a dar a entender de que un cristiano sobrevive en un ambiente hostil, en un mundo hostil, gracias a que podamos buscarnos un buen abogado que le haga frente a aquellos que nos persiguen, ni tampoco nos va a mostrar que la forma en que nosotros tenemos que conducirnos, ya sea atacando verbalmente o de alguna manera, tanto directa como indirectamente, sino que podamos nosotros, aunque más vale, un montón de veces no vamos a estar de acuerdo con decisiones que se toman, con cosas o cómo se hacen algunas cosas, pero que aun cuando nosotros tenemos que predicar la verdad, que realmente reflejemos que nuestra actitud es de respeto, porque entendemos aquellos principios de autoridad que el mismo Señor Jesucristo ha establecido, el mismo Dios ha establecido y ha dejado claramente expresado en su palabra. Todo esto lo digo, hermano, porque la palabra de Dios tiene que confrontar nuestros intereses, nuestras motivaciones más profundas, y eso tiene que estar impactando en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, como estamos viéndolo en la vida de Pedro. Si es que las cosas se están acomodando en su lugar, nosotros, junto al Espíritu Santo, vamos siendo trabajados, nosotros vamos cambiando en nuestra perspectiva, van cambiando en nuestros intereses, nuestras prioridades, nuestro carácter va siendo transformado, porque de la palabra de Dios tomamos los principios, tomamos esos patrones de comportamiento que Dios espera que nosotros desarrollemos, y que eso vaya afectando nuestra forma de ser y de vivir, y así reflejemos el carácter de Cristo, mis hermanos. Pedro es una muestra muy clara de eso. Después de esa terrible noche, que fue muy difícil para todos, y para Pedro especialmente, porque él niega al Señor, no una, sino 3 veces. También en la Escritura dice que Pedro, cuando ocurrió esto, recordó lo que el Señor Jesucristo le había dicho, y dice, lloró amargamente. Pedro no dijo algo como, bueno, es que si digo que soy un seguidor de Cristo, me van a matar. O si digo que soy un seguidor de Cristo, me van a dejar de lado, me van a expulsar, me van a maltratar. Tampoco Pedro le echó la culpa a otros por lo que él hizo, por su pecado. Ni tampoco se justificó o se excusó diciendo, bueno, es que a mí me criaron de tal forma, o mis padres me hicieron esto, me trataron así o así. No puso ese tipo de excusas o justificaciones, hermanos, que hoy por hoy las escuchamos en todo, ¿no? O en muchas partes. No, él se acordó de que Jesucristo en su bondad le había anticipado, le había advertido de que él iba a atravesar por un momento de prueba, pero no tomó en serio las palabras del Señor. ¿Y cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces nosotros también somos como Pedro, que el Señor de una u otra forma nos está mostrando, nos está indicando que debemos tener cuidado con una cosa o con la otra, y no todas las veces le obedecemos, no todas las veces le correspondemos a esto que el Señor hace, ¿no? Por medio de su Espíritu Santo, o de situaciones, o de personas, para evitarnos sufrimiento, para evitarnos aprender las cosas de una manera dura o difícil. Aún con todo, hermanos míos, el Señor nos perdona, el Señor nos restaura también si nosotros nos acercamos a Él en busca de perdón, y lo hacemos sin excusarnos, sin justificarnos, y también de una manera sincera, porque sabemos que ese llanto de Pedro fue sincero,
o tuvo que ver con el verdadero arrepentimiento. Y no fue solamente una emoción del momento porque tenía remordimiento de conciencia. ¿Saben por qué? Bueno, porque años y por años y por años después de este suceso, Pedro siguió siendo fiel a Cristo. Pedro no fue perfecto y ninguno de nosotros puede serlo, pero Pedro fue un instrumento muy útil en los propósitos de Dios. Y Pedro demostró ser fiel, hermanos, y esa es la característica esencial que nosotros debemos modelar con la ayuda de Dios en nuestra vida. No nos va a salir nunca obedecerle perfectamente. Lamentablemente, nuestro pecado da lucha y tenemos, a veces, nos es difícil muchas veces caminar por fe o obedecer por fe. Nos cuesta muchas veces, claro, es difícil porque nuestra naturaleza está inclinada a lo contrario, pero, hermano, qué hermoso ver, en definitiva, lo que este hermano nos deja a través del ejemplo de su vida también. Él sirvió al Señor con fidelidad, y si lo estamos haciendo, pidamos al Señor seguir siendo fortalecidos para seguir y permanecer fieles. Y si por algún motivo, hermanos, lo estamos negando, ya sea con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, no tenemos por qué sentirnos o castigarnos a nosotros mismos o tener que sentir que tenemos que experimentar como una cierta penitencia por esto. Eso no es así, hermano. El Señor Jesucristo nos acepta si nosotros nos arrepentimos y confiamos en la fidelidad de Él, en perdonarnos, en limpiarnos, en restaurarnos. Cristo hizo esto con Pedro y se cumplió aquello por lo que Jesús había orado. Y recuerden, hermanos, que Jesús oró lo mismo ahí en el capítulo 17 de Juan, pensando en nosotros, pensando en los que íbamos a creer por la predicación de estos discípulos. Y el Señor sigue intercediendo por nosotros, y Él anhela y desea que nosotros podamos permanecer firmes y fieles, hermano. Bueno, vamos a adelantar un poco porque estamos pasando al segundo punto. Sobre el contexto o el tiempo en que fue escrita la carta, se sabe que fue dirigida a creyentes que estaban dispersos en una zona, ya me voy a referir a eso, y estaban sufriendo el ataque, como vengo diciendo, de aquellos gobernantes, del poder político del Imperio Romano, y hermano, solamente esto se daba porque ellos eran cristianos. O sea, la única ofensa o el único delito de ellos contra el gobierno era que ellos amaban la verdad que habían conocido. Ellos defendían la fe que proclamaban, y solamente por eso se convirtieron en enemigos del Estado. Esta carta fue escrita cerca del final del año 63, se calcula, principios del 64, un poquito de tiempo antes, unos meses antes de que ocurra aquel famoso incendio de Roma que provocó Nerón. Y este dato es muy importante también, hermano, porque Pedro escribió de antemano esta carta para fortalecer, para animar, para consolar a estos hermanos, y lo está haciendo en un momento en que están sufriendo ataques de odio, de discriminación, pero no es ni comparado, Pedro no va a llegar a ver tampoco, no es ni comparado con lo que va a venir después del famoso incendio, y donde Nerón los va a culpar a los cristianos, y va a empezar el primer periodo de persecución atroz contra los cristianos, el primer periodo de 3, se va a extender por muchos años esta persecución tremenda. Ahora, ¿por qué los perseguían a los cristianos? Como dije, a causa de su fe, y es que el Imperio Romano tenía establecido en su sistema de vida el culto a dioses paganos y por supuesto al emperador, que era la figura principal que gobernaba. Así que claro, cuando estas personas, estos judíos o estos gentiles, personas que no eran judías, llegaron al conocimiento de la verdad, obviamente ellos abandonaron esta práctica de la idolatría porque aplicaban a su vida el segundo mandamiento dado por Dios, donde en Éxodo 20, 3 y 4 leemos: no tengas otros dioses además de mí,
no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Así que Dios es celoso, demanda obediencia a su palabra, y como es lógico, todo creyente verdadero va a buscar complacer al Señor, va a buscar no ofender ya al Señor, porque se ha dado cuenta, el Espíritu Santo ha iluminado el entendimiento y ahora comprendemos lo que Dios requiere de nosotros. Y estos hermanos hicieron así, se negaron a seguir sometidos a aquella religión que el gobierno le estaba, o el que el imperio les estaba imponiendo. Ahora, acá quiero hacer una salvedad, hermanos, también, porque yo pretendo, espero que el Señor nos ayude a entrar lo mejor en contexto posible de esta carta, porque cuando uno dice, bueno, estos creyentes dejaron de idolatrar. Pienso que como yo, varios de ustedes han salido de la práctica de la idolatría. Yo antes, siendo católico, fui instruido, fui criado de esta manera. Entonces era común para mí entenderlo así, pero cuando conocí la verdad del Evangelio, yo abandoné eso y, bueno, básicamente no pasó nada, y creo que a todos tampoco no nos ocurrió nada. O sea, lo que quiero decir es que hoy en día uno puede pensar que uno puede dejar de participar o dejar de hacer ciertas cosas, pero no pasa nada, no hay nadie, no hay un vecino, no hay alguien que te esté acusando ante el gobierno por hacer estas cosas o por hacer esto. Pero hay que entender, hermanos, que esto que los cristianos se animaban, por la gracia de Dios, a hacer, a confrontar lo establecido por el imperio, ellos estaban subyugados, ellos estaban esclavizados. El hacer todo esto era ir directamente en contra del emperador mismo, ¿no? Era algo muy perseguido, esto de no darle culto a esta persona. Así que hay que entender bien cómo, con qué malicia estas autoridades del gobierno empezaron a mirar a aquellos que se conocían, bueno, al principio como los del camino, después como cristianos, pero como una manera despectiva de referirse a ellos. Y bueno, estos hermanos empezaron a tener muchos problemas de desobediencia civil, porque justamente era algo atacado, algo perseguido, aquello de no dar culto al emperador. Además, había cosas que los romanos obviamente no podían entender, cuestiones de la fe cristiana, y una de las cosas que se sabe que también eran motivo por el cual eran atacados los cristianos, es que los romanos no entendían el significado de la cena del Señor. Algo que para nosotros hoy es algo tan habitual o tan común practicarlo, pero en aquel momento los acusaban de antropófagos, de caníbales, porque, claro, ellos, los romanos, pensaban de que estaban los cristianos hablando de carne y sangre literal, y no, nosotros entendemos, sabemos, por lo enseñado por el mismo Señor Jesucristo, que son símbolos de su muerte, de su entrega, pero ellos no lo entendían así. Otra cosa que no entendían bien era que los creyentes se casaran con sus hermanas en la fe, pero a ellos eso les sonaba, o a ellos les parecía de que ellos se estaban casando con gente de la misma familia, y eso también era algo muy mal visto para la sociedad romana, incluso castigado, era como un delito más. Así que imaginen, en cosas tan sencillas para nosotros, tan fáciles de comprender, el desafío que tuvieron estos hermanos en aquel tiempo, en aquel lugar. Nerón fue nombrado emperador de Roma cuando tenía 16 años, y estuvo en el poder entre el año 54 al 68. Y como dije, él va a ser el que primero promueve una persecución terrible contra los cristianos. Él los quiere someter a toda clase de humillación, de persecución, de martirio. Y vuelvo a decir, o sea, el único delito, lo único que ellos hacían era reconocerse como cristiano, era vivir
vivir su fe, pero claro, a ellos les tocó hacerlo en un ambiente sumamente hostil, sumamente agresivo contra aquellos distintivos que nosotros conocemos y defendemos de la verdad. Rápidamente quiero leer un párrafo de uno de los historiadores del primer siglo que es ajeno a las escrituras, por supuesto, pero como historiador él está dando fe de lo que está viendo, y él escribió esto. Este historiador se llamó Tácito. Escribió: Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, odiados por sus ignominias, es decir, por dar culto al único Dios de los cielos. Cristo, del que recibían el nombre, había sido ejecutado por el gobernador Poncio Pilato bajo el gobierno de Tiberio. Se comenzó por detener a los que se confesaban abiertamente cristianos, y luego por denuncia. Resultaron convictos no solo de la acusación del incendio, sino del odio al género humano. Vean qué similitud con cosas con las cuales hoy se nos acusa, ¿no? Pero a su tormento se unió la vergüenza, de manera que perecían desgarrados por perros salvajes, tras haberle hecho cubrir con pieles de fiera, o bien eran clavados en cruces y al caer el día eran quemados de manera que sirvieran de iluminación durante la noche. Esto se hacía a aquellos que solo decían que eran cristianos, solo por eso. Tristísimo, hermanos, ¿no? Tristísimo el contexto, el tiempo que estos hermanos tuvieron que afrontar. Yo pensaba, digo, es duro a veces tener que sobrellevar la discriminación, o que te dejen de lado en el trabajo, en la familia, a causa de la fe, o que uno tenga algunos problemas Pero, hermano, pensemos en lo privilegiados que somos, porque en esta parte del mundo donde nosotros disfrutamos de esta fe, donde nosotros hemos creído, no tenemos que sufrir, ni como estos hermanos, ni como muchos hermanos en esta misma hora, en muchas partes del mundo sufren la persecución, incluso el martirio. Así que el tema del sufrimiento es algo que va a aparecer en toda la carta, en cada capítulo, pero también el apóstol en más de una ocasión va a estar de distinta manera recordándonos que como cristianos nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que somos extranjeros y peregrinos. Y espero que en esta carta, hermanos, encontremos consuelo, guía, dirección para cuando nos toca sufrir a causa de nuestra fe. Cuando Dios, en su providencia, permite que tengamos que afrontar ciertas circunstancias adversas, quizás, como hoy en parte ya nos está tocando pasar o vivir como iglesia, ¿no? Está bien, está este asunto de la pandemia, pero debemos orar para que el enemigo no se apoye en esto, no use esto como una base por la cual pueda hostigarnos, Tenemos que orar, hermanos, para que el Señor nos siga fortaleciendo, nos siga ayudando, y también para que podamos tener un entendimiento bíblico, un entendimiento correcto acerca del sufrimiento, hermano. Porque tenemos el ejemplo de estos hermanos tan perseguidos, tenemos el ejemplo de los mismos discípulos del Señor Jesucristo que padecieron y hasta murieron por no negar a Cristo, por no negar la verdad por la cual habían sido salvos. Y también reflexionaba en esto, hermano, porque en nuestro contexto muchas veces escuchamos, y nosotros tenemos que cuidarnos de no presentar un evangelio que se podría llamar un evangelio triunfalista, ¿no? Un mensaje como, vos tenés que venir a Cristo y bueno, todos tus problemas se van a solucionar. Hermano, no deberíamos presentar un tipo de mensaje así. Bueno, primero, imagínense qué limitado sería nuestro mensaje, porque si vamos a predicar eso en China, bueno, algo va a salir mal, ¿no? O en Corea del Norte, o no sé, en algunos lugares de la India. Hay muchos lugares donde el cristianismo es perseguido. Y nosotros tenemos que tener cuidado de transmitir un mensaje correcto. Sabemos que la necesidad principal, la prioridad de toda persona es la de ser reconciliado con Dios. Ahora,
de acuerdo al lugar en el mundo donde nosotros nos toque vivir, donde nosotros encontremos la verdad del Evangelio, y nos van a tocar contextos muy distintos. Entonces, bueno, lamentablemente en esta parte del mundo ha prevalecido o se ha impuesto, se está imponiendo este mensaje de un evangelio de prosperidad, de que todo va a ir bien, de que todo, incluso se utilizan de muy mala manera algunos versículos para tratar de sostener estas enseñanzas, pero hermanos, tenemos que entender que nosotros no tenemos más fe que estos hermanos, ni más fe que los discípulos, y si ellos sufrieron, es más, si el mismo Jesucristo padeció y murió a causa de la verdad, a causa de predicar la verdad, y fue atacado de esa manera, o sea, no deberíamos esperar menos nosotros, o no deberíamos esperar otra cosa, no deberíamos sorprendernos cuando somos cuestionados, cuando somos criticados injustamente, porque lo único que hacemos es tratar de reflejar y de vivir de la manera en que hemos aprendido, estamos aprendiendo de la palabra del Señor para honrar a Dios, únicamente por eso. Así que este tema del sufrimiento, hermano, va a aparecer en toda la carta, el tema de que también somos extranjeros y peregrinos, y el apóstol va a ayudarnos a comprender de que de alguna manera estamos transitando, estamos avanzando en medio de un territorio, de un mundo que es hostil, y donde todo se confabula, o donde todo se junta, se combina para atentar contra Dios, contra su palabra, obviamente contra aquellos que le seguimos. Así que, mis hermanos, esta carta tiene muchísimo que decirnos acerca de los sufrimientos que nosotros padecemos por nuestra fe. Hermanos, entro al tercer punto, los destinatarios, y hago un par de comentarios rápidamente acerca de esta introducción de la carta del apóstol Pedro. Los destinatarios leímos es a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hay que recordar que el día del Pentecostés, por la obra del Espíritu Santo, los discípulos de Jesús pudieron hablar, dice el capítulo 2 de Hechos, pudieron hablar las maravillas de Dios en distintos idiomas. Por eso judíos que habían venido de todas partes del mundo a la celebración del Pentecostés, escucharon por primera vez el mensaje del Evangelio. Y obviamente, cuando ellos regresaron a sus lugares, llevaron consigo el mensaje de la salvación a judíos y a gentiles, porque ellos van a un lugar en donde habitaban principalmente personas, o vivían personas principalmente que no eran judías. Ellos estaban dispersos, y después quieren verlo en el mapa, en lo que nosotros hoy conocemos como Turquía, es la parte de abajo del Mar Muerto, del Mar Negro, perdón. Pero más importante que eso, que la ubicación donde estaban, es la descripción que Pedro hizo de estos hermanos. Porque Pedro habla de elegidos, Pedro habla de elegidos, y es porque Pedro ya había comprendido que no solamente ellos, el pueblo judío, eran los receptores, los beneficiarios de la salvación que Dios ofrece, sino que Pedro ya había comprendido la Escritura, en donde desde el Génesis nosotros vemos la intención de Dios, el deseo de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Es más, Pedro mismo, en Hechos 10 leemos que él mismo tuvo una confirmación, tuvo una visión que confirmó que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios ofrece libremente la salvación a todo aquel que recibe lo que Él ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Pero Pedro habla de elegidos, hermano, específicamente de aquellos que han recibido la gracia salvadora de Dios, de quienes por la obra del Espíritu Santo, cuando escucharon el mensaje del Evangelio, se dieron cuenta de que Dios los estaba llamando al arrepentimiento de sus pecados y a confiar en lo que Cristo hizo para reconciliarnos con Dios y llegar a tener paz de esa manera con Dios también, ¿no? Pedro habla de elegidos, y él se está basando en una de las doctrinas para nosotros hoy quizás más debatidas y hasta rechazadas. Hablo de la doctrina de la elección. Y Pedro
lo hace así directamente, sin explicaciones previas, porque era lo que creían los apóstoles y la iglesia, y lo que en definitiva Pedro está haciendo es enseñar lo que ellos mismos aprendieron y recibieron de parte del Señor Jesús. Jesús en Juan 6:44 dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Jesús dijo en Juan 13:18, no hablo de todos ustedes, yo sé a quiénes he elegido. En otro momento Jesús afirmó o reafirmó su soberanía y la de Dios cuando le dijo a sus discípulos en Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo más bien los elegí a ustedes. Así que hermanos, elegidos por Dios, elegidos dice según la presciencia de Dios o según el previo conocimiento de Dios. Y este conocimiento previo de Dios, hermano, no tiene que ser entendido solamente como que Dios vio el futuro y supo sobre los hechos y las actitudes que algunas personas iban a tomar frente a su ofrecimiento de salvación. No, hermano. Me gustó la manera en que el hermano MacArthur lo define, dice, la presciencia de Dios es que Dios decide conocer a alguien para tener una relación íntima de salvación, escogiéndolo por consiguiente desde la eternidad pasada para que reciba su amor redentor. En la salvación, la santificación del Espíritu aparta del pecado a los creyentes para Dios, los separa de la oscuridad y los lleva a la luz, los aparta de la incredulidad y los lleva a la fe, y los aísla misericordiosamente del amor al pecado y los lleva al amor de la justicia. Me gustó mucho esta última frase. Los aísla misericordiosamente del amor al pecado y los lleva al amor de la justicia. Y ese es el efecto de la elección, hermanos. Es que lo mismo que leímos en el verso 2, porque dice elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, ahí está el propósito o el efecto de la elección, obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Así que la obediencia a Jesucristo es el efecto de la elección divina. Obedecer a Jesucristo es equivalente entonces a ser salvos. Ya dije que los creyentes, ninguno de nosotros puede obedecer total y perfectamente, pero sí se puede ver en la vida del creyente fiel, del creyente verdadero, un patrón de obediencia. Y por medio de la gracia que hay en Cristo vamos siendo transformados. Hermanos, muchos dicen ser cristianos, muchos, pero la pregunta que cada uno tiene que poder contestarse a sí mismo es cómo el Evangelio ha afectado mi vida. ¿Cómo está afectando mi vida hoy? ¿Cuáles han sido los cambios que Dios ha hecho en mi vida y que dan fe o que testifican, que demuestran de que Dios realmente está operando en mí? Porque si mi confianza de ser cristiano está basada en que yo alguna vez hice una oración, y eso fue hace muchos años, pero yo miro mi vida y veo que hace, no sé, 10 años o 20 años, pero yo sigo siendo el mismo, no he cambiado nada. Entonces, yo debería preguntarme realmente si mi confianza no está siendo basada en algo irreal, o si quizás mi experiencia con Dios fue alguna experiencia emocional que tuve, pero yo miro en mi vida y hay solamente eso, pero en mi vida hay un patrón de desobediencia o un patrón o una conducta que realmente no está siendo un reflejo de ese obrar de la gracia de Dios, de su amor, de su misericordia, que nos lleva, hermanos míos, que nos lleva a obedecer, que nos lleva a querer no ofender al Señor. Personalmente yo también estuve en un tiempo pensando de que el simple hecho de estar en cierto lugar y de hacer ciertas cosas me hacía cristiano, pero después uno se da cuenta de que es en el día a día en que se evidencia la conversión. ¿Cuáles son las luchas que yo estoy teniendo por esta fe que estoy creyendo, que estoy predicando, que estoy viviendo? ¿Cuáles son las luchas por la fe? ¿Cuáles son las luchas por mi propia santidad? ¿Cuáles son las luchas y los avances que yo puedo ver en mi vida, hermanos? Porque nuestra inclinación natural es a no obedecer la voluntad de Dios. Así que
A menos que el Espíritu Santo haga una obra regeneradora en nosotros y nosotros recibamos la naturaleza de Dios, nosotros seríamos incapaces de obedecer a Dios. Es imposible. Es imposible entonces, según lo que encontramos en las Escrituras, separar la fe de la obediencia. Todo aquel que cree, obedece. Y esto último es lo que realmente es una evidencia de la salvación de Dios. Y si esa es la realidad ya de nuestra vida, Pedro dice al final del verso 2 que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Esta gracia de Dios, de la que vengo hablando, la gracia que nos ha dado paz con Dios, la gracia salvadora por la cual nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas no quiere decir una vida sin problemas o que en definitiva todos mis problemas se vayan a solucionar, sino que como hijos de Dios nosotros vamos a atravesar luchas como todos los demás, pero vamos a poder tener descanso en Dios en medio de aflicciones, de dificultades, de enfermedades, de decepciones, de frustraciones. Vamos a encontrar consuelo en la palabra de Dios, vamos a encontrar consuelo en la presencia de Dios, porque hemos entendido y reconocemos que Dios también es nuestro Padre Celestial, el que nos cuida, nos sostiene. Hermanos, termino. El apóstol escribió a estos hermanos que están sufriendo mucho, tan solo porque son cristianos, pero Pedro quiere recordarle a ellos y nos recuerda a nosotros que en medio de nuestro sufrimiento aún seguimos siendo algo especial para Dios. Hemos sido elegidos por Él. Si somos salvos, hemos sido elegidos como receptores de su amor, de su gracia. Hermano, esto tiene que darnos mucho ánimo cuando somos afrontados por nuestra fe, cuando somos confrontados por lo que creemos. Y como dije, si bien esta carta fue escrita hace mucho tiempo, hermanos, el Señor tiene mucho para decirnos acerca de nuestros sufrimientos hoy en día, en donde también nos toca vivir en medio de una sociedad que más y más, lamentablemente, tristemente, se aleja de Dios, y no solo se aleja, en muchas cosas se está volviendo contraria a Dios, y por lo tanto nuestra fe se va poniendo a prueba o se va a poner a prueba de distintas maneras. Hermanos, que el Señor nos conforte, nos consuele por medio del estudio de esta porción de su palabra, y recordemos que hemos sido elegidos por Dios y hemos experimentado, hemos recibido el amor de Dios, y esa tiene que ser una motivación muy grande, muy poderosa, hermanos, para que nosotros busquemos vivir para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Esperamos tú traigas, Señor, entendimiento claro acerca de nuestros sufrimientos, de nuestras frustraciones, de nuestras decepciones. No todo lo que nos pasa es por negligencia nuestra o por falta de fe, sino que hay situaciones, hay cosas que suceden alrededor nuestro, Señor, producto del pecado, y también cosas que vos permitís, Señor, para ayudarnos a probar nuestra fe. Señor, que podamos enfocarnos en el galardón, en las promesas, en las recompensas celestiales que tenemos mientras caminamos en esta vida, buscando agradarte, buscando ser fieles, Señor, en cada cosa. Anima nuestras vidas, fortalece nuestras vidas. Te pido por cada uno de mis hermanos, tú que sabes, Señor, cuáles son puntualmente sus luchas. Te pido, Señor, para que tu Espíritu Santo esté confortando los corazones, esté edificando, Señor, en nuestras vidas, el valor y que podamos, Señor, seguir esforzándonos para vivir, Señor, para tu gloria. Doy gracias por mis hermanos que he podido ver en esta mañana. Doy gracias por aquellos, Señor, que también no seguramente por distintos motivos no se han podido conectar. Pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que también los bendigas, los afirmes. Pido todo esto en el nombre de Jesús y doy gracias en su nombre. Amén.